Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Voy a levantarme con mi canto, a defender mi departamento. Cuando yo pienso en La Guajira, siempre me acuerdo en esos momentos en que me tocaba hacer los mapas de Colombia. En mi época uno tenía que calcarlo, es decir, poner un papel que se viera ya de fondo el mapa y uno seguía la línea, o lo tenía que hacer en relieve en plastilina, o lo ponían a uno a hacer en cartulina con los pedacitos de cada uno de los departamentos. Y si yo pienso en La Guajira, siempre me pareció muy lindo ver esa cabecita ya de nuestro país, porque parece una cabecita, y cuando uno sabe la realidad de que viven nuestros hermanos en La Guajira, a veces siente que no los hemos respetado y no los hemos amado y no les hemos dedicado el tiempo para conocer su realidad, y eso es algo de lo que vamos a hacer hoy en La Banca del Parque. Yo soy Marisol Garzón y me siento muy contenta de que usted se siente con nosotros en La Banca del Parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, está con nosotros la doctora Rosa María Mateus Parra. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, es coordinadora del eje Territorio y Derechos Colectivos y es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Rosa María, qué alegría tenerla acá. Marisol, como siempre, la alegría también es mía. Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos escuchan. Y también nos acompaña el señor Hugues Leonardo Martínez. Él es cantautor de Cañaverales, Guajira, líder y defensor de los territorios. Don Leonardo, qué alegría tenerlo acá, un honor contar con su presencia. Hola Marisol, hola Rosa, un placer, Federico, un placer para mí saludarlos a todos y estar aquí sentado en la banca del parque. Y también está con nosotros Juan Federico Giraldo. Él es sociólogo, investigador del equipo de interculturalidad del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, y acompaña comunidades étnicas y campesinas del sur de La Guajira en procesos de exigibilidad de derechos en contextos extractivistas. Federico, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Marisol. Un saludo a los compañeros que están aquí acompañándome. Quisiera decir que muchas gracias por esta invitación y por mantener, Marisol, el legado de Jaime Garzón y su trabajo y lucha contra la impunidad a partir de generar esos espacios de debate público y pedagógico, y esperamos poder conversar sobre las realidades en La Guajira. Gracias, su merced. Don Hugues Leonardo Martínez, siempre que alguien se sienta en nuestra banca, nos cuenta quién es. Cuéntenos quién es su merced. Bueno, yo soy un hijo de nacimiento y de crianza de Cañaverales, soy cantautor de música vallenata, soy verseador, los coloco en un contexto. El verseador es algo como similar a la trova, pero acá es piquería vallenata, y el que ejerce esa profesión le dicen verseador. Soy técnico ambiental, técnico operador de equipos de monitoreo de aire, y soy un soldado más defensor de nuestro territorio, de los derechos humanos, del medio ambiente, de la cultura. Gracias, su merced. Y también cuéntenos, Juan Federico Giraldo, ¿quién es su merced? Yo soy Federico Giraldo, estudié sociología, soy defensor de derechos humanos. Desde hace varios años trabajo en el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa por la Paz. Es una organización de derechos humanos que tiene alrededor de 50 años trabajando con comunidades empobrecidas y víctimas del conflicto armado. Y en el sur de La Guajira venimos acompañando a comunidades étnicas desde el 2012 en sus procesos de exigibilidad de derechos étnico-territoriales, haciendo procesos de investigaciones locales participativas, acompañamiento a comunidades en procesos de exigencia ante el Estado, y también haciendo ejercicios formativos y de réplica desde los saberes y intercambios de saberes. Doctora Rosa María, su merced ha estado con nosotros desde hace muchísimos años contándonos la realidad de La Guajira. Su merced, por favor, nos hace una mirada para quienes se sientan en este momento en la banca del parque de cuál
¿Cuál es esa realidad de La Guajira? Sí, Marisol. Bueno, como lo señalas, pues a partir del trabajo que desarrolla el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en La Guajira, hemos podido corroborar cómo en este territorio, que es un territorio maravilloso, bello, lleno de magia, lleno de una cultura pues impresionante, se han venido presentando una suerte de hechos y de situaciones que han puesto a esta región en una posición muy desafortunada. Habría que señalar pues con mucha tristeza que estamos hablando de uno de los departamentos catalogados como uno de los más corruptos del país. Estamos hablando de un departamento en el que la última década pues han muerto más de 5.000 niños y niñas pues por sed, por desnutrición. Estamos hablando de cómo es un territorio en el que a pesar de su enorme riqueza pues vemos que se ha empobrecido, y esto de cara a unas políticas que le han tenido en el abandono absoluto, de cara a una responsabilidad estatal pues por unos enormes riesgos que no se han advertido, y hemos como organización corroborado los impactos y las consecuencias que para este territorio ha tenido la operación de explotación de carbón. En La Guajira se encuentra ubicada una de las minas a cielo abierto más grandes de Latinoamérica, una mina que le ha dejado a las comunidades guayú, a las comunidades afro y a las comunidades campesinas de este territorio un profundo problema de despojo, de desalojos forzados, de pérdida de estas tierras del sur que eran pues las más productivas. Hemos encontrado cómo se le está dejando a este territorio un enorme pasivo en salud por la contaminación que genera el polvillo del carbón y también la contaminación de las fuentes de agua. Nos hemos encontrado con una empresa que ha sido responsabilizada jurídicamente o judicialmente en más de 15 oportunidades, y cómo hay una cantidad de sentencias que han ordenado al Estado colombiano y a la misma empresa tomar acciones, y cómo nos hemos enfrentado al incumplimiento de dichas órdenes. Creo que es importante también recordar que a pesar de estas enormes dificultades, pues en La Guajira hay procesos y comunidades que insisten en su resistencia, en su exigibilidad de derechos, en la protección de esto que todavía les queda. Aquí contigo hemos podido dialogar sobre procesos tan importantes como han sido la defensa del arroyo Bruno, uno de los afluentes principales del único río que tiene La Guajira, que es el río Ranchería, un caso que se trata de no dejar que se explote el cauce natural de este arroyo, porque ya se ha reconocido las graves afectaciones en el agua por parte de esta empresa, y hemos visto cómo ya hay más de 17 arroyos y fuentes de agua acabadas, que las han secado, que las han destruido, y esto nos parece gravísimo de cara a que, como lo señalo, pues el río Ranchería se surte de esas aguas, de esos afluentes principales, y entonces en un futuro, pues cómo va a quedar esa justicia hídrica en esta región. También hemos podido conversar sobre casos tan importantes como el de la comunidad de Provincial y las mujeres de esta comunidad que han denunciado, que han activado muchísimas rutas para advertir la grave situación de salud que ya está absolutamente probado que tiene como causa la explotación minera. Son madres que han tenido que ver a sus hijos enfermos, que han tenido que ver a sus hijos con brotes, con problemas pulmonares, con enfermedades, y que han llevado pues todo un proceso de investigación, que se han surtido en el marco de estos procesos, y que ya no son casos en los que haya incertidumbre de si la minería o no tiene que ver con esto. A ellas les han dicho, no, es que aquí hay contaminaciones porque ustedes cocinan con leña, porque ustedes no tienen sus carreteras pavimentadas. Ya ese discurso se les cayó, y entonces ahora están diciendo que están contaminados por los vientos del Sahara. Pero esto es una contaminación que tiene metales pesados, y que todo es por la contaminación de esta empresa. Eso en un marco general
general de lo que hemos podido ir advirtiendo entre muchas otras cosas. Es la doctora Rosa María Mateus que junto a Juan Federico Giraldo y Hugues Leonardo Martínez se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. En Riguacha, Nilsa Belaires y en Palomino, Neris Berti, amigas de mi corazón. A muchos han condenado por un error que no han cometido. Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los escucha a través de Spotify, de Deezer, de iVoox, que es la plataforma donde subimos todos nuestros podcasts. Allí entra y escribe Banca del Parque Radio. O va a nuestra página principal, bancadelparque.com, y en la parte superior están todos los botones que los llevan a las redes sociales, pero también a esta plataforma. O si prefiere oírnos en directo, somos una emisora que estamos 24 horas, 7 días, pues entra a través de TuneIn Radio y allí nos escucha o en nuestras páginas. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos acompaña la doctora Rosa María Mateus, que es abogada y defensora de derechos humanos, integrante del CAJAR, Juan Federico Giraldo, sociólogo e investigador del equipo de interculturalidad del CINEP, y el señor Hugues Leonardo Martínez, cantautor de Cañaverales, Guajira, líder y defensor de los territorios. Federico, uno cuando oye toda esta realidad que ha vivido la Guajira y toda la problemática que ha habido alrededor del carbón, que aquí nos podríamos quedar seguramente hablando de esas tristezas porque como que no ha pasado mayor cosa con las exigencias y las peticiones que ha hecho la comunidad respecto a todo el daño que les ha hecho la empresa. ¿Por qué se sigue insistiendo en el tema del carbón? Gracias, Marisol. Pues además del asunto de los impactos, que ya existen múltiples sentencias que han condenado a la empresa Carbones del Cerrejón, se sigue insistiendo sobre extraer carbón porque aún existe la demanda de este mineral. Y la gran pregunta es, ¿quién demanda este mineral? Colombia, específicamente en el departamento de La Guajira y el norte del Cesar, se produce y se exporta el 90% del carbón colombiano, el cual, pues, la mayoría de este carbón es exportado por 3 multinacionales, Prodeco, Cerrejón, Drummond, y para La Guajira, por ejemplo, ha implicado como el 52% del Producto Interno Bruto, lo cual es paradójico de que este proyecto minero se presenta como la salvación o como el desarrollo, cuando realmente nosotros pensamos que es como lo que ha llevado este departamento sigue siendo como el segundo más pobre del país. Entonces, lo que hemos identificado es que la demanda global de energías y materias por parte de los países dominantes y las potencias emergentes se mantiene en una lógica en la que América Latina continúa reprimarizando su economía. Entonces se siguen exportando bienes primarios a gran escala y específicamente el carbón. Entonces eso es lo que ha denominado Maristela Svampa como el consenso de los commodities. Entonces eso es como unas geografías de desarrollo desigual. Entonces ciertos países o territorios asumen de manera simétrica los costos y los beneficios del modelo extractivo. Entonces así algunos lugares tienen el propósito de crecer económicamente y lo hacen a partir del carbón que sale de La Guajira y se lleva a Europa y allí se convierte en energía, pues, para la producción de materias que después nos regresan para nosotros ser compradas, pero eso genera unos grandes impactos, unas cargas en los territorios donde se hace la extracción de la naturaleza. Entonces hay una transformación que genera grandes conflictos socioambientales y entonces donde en unas latitudes se enriquecen y en otros pues asumen este sacrificio, y entonces ahí es donde hablamos un poco de cómo La Guajira, que es el segundo departamento más pobre del país, se empieza a definir como una zona vacía, es proyectada desde el Estado y desde las multinacionales, se considera como ese escenario como donde no habita nadie, y es
parece interesante cuando usted inició el programa contando un poco de cómo se imaginaba la Guajira. Entonces la Guajira siempre nos la imaginamos como el desierto, donde viven algunos indígenas, pero también en la construcción del Estado-Nación colombiano siempre se ha pensado que la Guajira ha sido ese lugar difícil de colonizar por el lugar en el que se encuentra y por las condiciones climáticas tan adversas. Entonces empezar a dar cuenta de cómo este territorio se proyecta siempre para estos proyectos extractivos que requieren de bienes ambientales a gran escala, de aire, tierra, agua, para poder ser contaminados y apropiados. Esto solo puede ser pensado en esos territorios que son proyectados así, como lejanos, como lo decía Rosa María, sacrificables. Entonces, en ese contexto es que nosotros nos hemos situado, Colombia se ha situado como un gran exportador de carbón. Colombia es el 9º productor de carbón en el mundo, a pesar de que no tiene las reservas que tienen otros países. Especialmente en Latinoamérica no existen reservas de carbón. Solo existe como el 2% de reservas de carbón colombiano y es el máximo territorio con más reservas. Entonces uno se pregunta por qué se sigue insistiendo en que Colombia siga extrayendo carbón a sabiendas de que genera graves impactos ambientales, 1, y 2, que no tiene pues estas reservas que tienen otros países como China, Estados Unidos, India, etcétera, los cuales son ellos los compradores del carbón. Entonces esa es una gran pregunta pues que se resuelve en el asunto de que es justamente estos costos asimétricos del carbón que no quieren asumir otros. Entonces nosotros vendemos el carbón barato en ese sentido porque los costos ambientales son muy altos, los cuales no quieren asumir estos otros países. Entre ellos se encuentra Turquía. Turquía es el mayor importador de carbón colombiano, tanto que del 98% de la producción de Cerrejón se exporta a Turquía, y eso explica un poco lo que vamos a conversar acá. Es el interés de una empresa multinacional que se llama Gilring Holding, que tiene un proyecto minero en el sur de La Guajira, justo en el departamento de San Juan del Cesar y entre Barrancas, Fonseca y bueno, también Dibuya. Y es un proyecto a gran escala en el cual se pretenden hacer 2 minas subterráneas y una mina a cielo abierto, y una de esas minas ya se han avanzado los estudios y están pendientes de obtener su licencia ambiental, pero para ello requieren lo que llaman la licencia social, la cual significa que deben consultar a las comunidades afrodescendientes que se encuentran en este territorio, específicamente en San Juan del Cesar, para adecuar el estudio de impacto ambiental, para poder dar marcha a este proyecto minero, que es bien interesante, que es un proyecto que se presenta como una pequeña mina en principio, pero realmente es un proyecto integrado que, pues como decía, son 3 minas, pero además se proyecta una línea férrea de 150 kilómetros que conectaría el sur de La Guajira con el Mar Caribe, sería en Dibuya este puerto, y eso implicaría pues una línea férrea, un puerto marítimo de carga, a la cual esperan exportar más de 35 millones de toneladas de carbón al año. Entonces, cuando nosotros miramos este proyecto en su integralidad, damos cuenta de que es un proyecto de gran envergadura, el cual tiene muchos intereses y que es muy factible que se pueda dar debido a que es capital turco la empresa que tiene este interés en esta zona. Entonces ellos hablan de que en principio van a iniciar con este proyecto minera en Cañaveral, esta mina a cielo abierto, de la cual esperan explotar alrededor de 12 años, pero paulatinamente están haciendo ya las consultas con otras comunidades, entre ellas la comunidad provincial y otras comunidades étnicas del sur de La Guajira, para dar pie a estas otras minas subterráneas, y esperan extraer pues alrededor de 672 millones de toneladas de carbón, lo cual es una cifra exorbitante, pues a sabiendas de que anualmente Cerrejón más o menos exporta 80 millones de toneladas en sus mejores años. Esto quiere decir que ellos están pensando la extracción del carbón a unos 40, 50 años más. Esto da cuenta de cómo hay una continuidad del proyecto minero energético en el departamento de La Guajira, y este no viene solo, sino que valga decir que hay otros tipos de extractivismos que se están pensando en La Guajira que tienen que ver con la producción de energía. Pues no solo está el carbón, sino también el petróleo y el gas, y también uno de los proyectos de fracking queda justamente en el municipio de San Juan del Cesar, y también la producción de energía no convencional, la solar, la eólica. Entonces a La Guajira están llegando muchísimas empresas multinacionales y nacionales a apropiarse de este territorio porque ven una posibilidad allí de este territorio que
que, como lo decía, es el territorio vacío y sacrificable, hacerlo productivo y que llegue el desarrollo a estas supuestamente comunidades a sabiendas de los efectos, impactos que Rosa María en un momento comentó. Es Juan Federico Giraldo que junto a Rosa María Mateus Parra y Hugues Leonardo Martínez se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte. Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Somos una radio online donde todos cabemos. En el tema de memoria, es importante que usted parta de quien está construyendo la memoria. Nosotros hemos querido, en estos ya 22 años del asesinato de mi querido hermano Jaime Garzón, hacer historia, y entonces hemos publicado la colección Lea pa' que hablemos, Jaime Garzón Forero, Lea pa' que hablemos, que está en las principales librerías, pero también la primera, que es muy biográfica, que se llama Jaime Garzón, mi hermano del alma, y las encuentran todos ellos también a nivel digital. En Siglo Editores puede encontrarlos. Hoy en compañía, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada defensora de derechos humanos, integrante del CAJAR, con Juan Federico Giraldo, sociólogo e investigador del equipo de interculturalidad del CINEP, y el señor Hugues Leonardo Martínez. Él es cantautor de Cañaverales, Guajira, líder y defensor de los territorios. Don Leonardo, bueno, primero cuénteme de dónde sale su nombre, porque me llama mucho la atención. ¿Por qué su merced se llama Hugues? Bueno, Hugues se llamaba mi difunto padre también. Es un nombre heredado de familia. Hay varios Hugues en la familia. Bueno, muy bien. Y a partir de esta experiencia que su merced está haciendo ahí, entrando en la memoria, cuéntele a los oyentes y a nosotros que no conocemos, yo no tengo todavía la dicha de conocer La Guajira, cómo es su territorio, su merced cómo lo describe, y a propósito de que su merced, como nos lo contaba, pues su merced es cantautor. Bueno, primero darle las gracias a ti, Marisol, por este insigne programa y por hacerlo en honor a la memoria de ese ícono colombiano como lo es Jaime Garzón. Darle gracias a Federico y a todo el equipo de CINEP, a Rosa María y a todo el CAJAR, porque son nuestros aliados, son nuestro soporte, que nos están ayudando en esta lucha. Y bueno, pasamos ahora al contexto de contarte cómo es Cañaverales. Cañaverales es un pueblo que, como su nombre lo indica, el nombre desciende porque en Cañaverales se cultivaba, era una despensa de cultivos de caña. Allá habían fábricas de panela, fábrica de miel. Entonces a eso se debe el nombre de Cañaverales. También cabe anotar que no solamente son los cultivos de caña. Cañaverales es un pueblo de tierras muy fértiles y productivas, donde se dan todos los cultivos: maíz, sorgo, yuca, plátano, todos los cultivos que uno se imagine, arroz, auyama. Yo creo que lo único que no hemos sembrado allá en Cañaverales es papa, y un día de estos vamos a hacer el experimento de sembrar papa para ver qué tal nos va. Y bueno, todo eso que les enmarqué ahí en hacer esa presentación de lo que es Cañaverales, todo eso se hace gracias a la riqueza en agua que nos brinda nuestro querido y hermoso manantial. Es un manantial que no solamente nos da el agua del consumo humano y animal, sino que también sirve para irrigar los cultivos. Pero además de esa riqueza que nos brinda en agua, hay todo un entorno natural, paisajístico, donde hay una diversidad de aves, de plantas, de reptiles. Eso es todo un ecosistema que le sirve de pulmón a gran parte del departamento de La Guajira. Es un ecosistema que nos brinda toda la riqueza ambiental que tiene ese entorno. Pero además de eso, nuestro manantial nos sirve a nosotros, a los cultores de Cañaverales, que somos muchos, nos sirve de fuente de inspiración. Una canción de Hugues Martínez, de cualquier
índole de mensaje tiene la relación con el manantial, porque yo no puedo componer un verso o no puedo hacer vibrar las cuerdas de mi guitarra si no me lo inspira nuestro manantial. Si yo no tengo ese encuentro natural con nuestro manantial, no puedo hacer nada de lo que les estoy diciendo. Bueno, en ese orden de ideas, nosotros hemos sido unos defensores a través de nuestros versos, de nuestras canciones, del medio ambiente, de los derechos humanos, del territorio, de la cultura, del campo. Eso lo hemos hecho también a través de nuestras canciones y nuestros versos. Lógicamente eso tenemos que compaginarlo con otras cosas con las que gracias a Dios nos encontramos con CINET y con CAJAR y nos han ayudado a complementar eso que tenemos nosotros con lo que ellos nos están prestando para que nosotros hagamos una defensa fuerte de nuestro territorio. Por otro lado, cabe anotar también que estamos amenazados por un proyecto minero que se viene gestando desde hace mucho tiempo, pero también cabe resaltar que hemos tenido el abandono total del Estado, del cual nosotros hacemos parte también, porque nosotros somos Estado, pero hemos tenido ese abandono total de las personas que han estado en el manejo de este Estado nuestro, que vienen siendo los gobiernos los que lo antecedieron y este. Entonces hemos tenido ese abandono total y hoy es día y nosotros no conocemos nada del proyecto, solamente sabemos que ahí se está gestando un proyecto y que están haciendo unos estudios, pero nosotros no conocemos los estudios. Nosotros no somos parte de esos estudios que se están haciendo. Las comunidades no han sido consultadas. A las comunidades no se le ha pedido el consentimiento para ingresar a nuestro territorio. Entonces hay que elevar esa denuncia también para que la opinión pública de la banca del parque lo escuche bien sentado. Por otro lado, decirle y pedirle no solamente a las personas que han tenido a bien ser nuestros aliados, sino hacerle un llamado de solidaridad a todo Colombia y a organismos internacionales también, porque esta es una problemática que no solamente es de cañaverales. Y digo que no solamente es de cañaverales porque el manantial, el territorio que nosotros estamos defendiendo, no solamente es nuestro, porque todos los alimentos que salen cultivados de esas tierras salen para abastecer a muchas plazas de Colombia. Fíjense que de allá han ido productos para el interior del país. Nosotros en época de cosecha de tomate, sembramos tomate para surtir los mercados de toda la Guajira y parte del Cesar. En otra época donde se sembraba mucha más cantidad de tomate, entonces surtíamos los mercados de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, toda la costa atlántica en general. Entonces es una problemática que no solamente es de cañaverales y por eso le hacemos el llamado a todo el país y a organismos internacionales también a que nos acompañen en esta lucha. Son pocos los programas que se dedican a ejercer esta defensa, no solamente una defensa al medio ambiente, es una defensa a la vida, es una defensa a esas costumbres, a esa cultura que tenemos en todos los territorios. Y de verdad felicitar nuevamente a Marisol por este prestigioso programa, hombre. Seguimos con el contexto de cañaverales. Hoy hacemos la denuncia pública porque es que nosotros no conocemos el proyecto, pero también cabe anotar que nosotros le hemos hecho saber eso a las autoridades colombianas, que cómo se va a intervenir un territorio sin siquiera tener conocimiento los dueños del territorio que venimos siendo nosotros, que ese territorio va a ser intervenido. Y también cabe resaltar que las autoridades han hecho caso omiso a ese llamado que se le está haciendo, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, porque nosotros queremos también que el Estado colombiano venga y responda y que sea un garante que nuestros pueblos no vayan a ser desplazados, que nuestros pueblos no vayan a ser humillados, que nuestros pueblos no vayan a ser pisoteados, y no precisamente por nosotros los colombianos, sino por otra gente que viene de otros países. Yo no entiendo por qué los líderes colombianos, y me refiero a los gobernantes, por qué han dejado que pisoteen nuestro país de esta manera, por qué han dejado que pisoteen nuestros hermanos de la manera como lo hacen, y ellos contribuyen a que se haga eso. Es Hugues Leonardo Martínez, que junto a Juan Federico Giraldo y Rosa María Mateus se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
decirte tus verdades. Como siempre, le doy un saludo a todos esos colombianos, especialmente a todos esos hermanos de La Guajira. Un abrazo grandísimo, que saben que los queremos mucho y que hacemos lo posible desde donde estamos por defender sus derechos. Pero también a esos colombianos que están fuera del país, que se han tenido que ir, que se fueron a buscar otras oportunidades, que sabemos que nos escuchan y pues que nos honra saber que piensan en nosotros, pero que en algún momento ojalá puedan volver a esta patria que los quiere mucho. Hoy en compañía de la doctora Rosa María Mateus Parra. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Juan Federico Giraldo es sociólogo e investigador del equipo de interculturalidad del CINEP, y el señor Hugues Leonardo Martínez, cantautor de Cañaverales, Guajira, líder y defensor de los territorios. A cada uno le voy a pedir que en 3 minuticos me cuente qué exigencias le hacen ustedes al Estado respecto a este tema que estamos trabajando de cañaverales sin carbón. Le doy la palabra al señor Hugues Leonardo Martínez. Bueno, Mari, principalmente la exigencia que le hacemos nosotros al Estado es que nos hablen con la verdad. Esa es la principal exigencia. Que vengan y den la cara, que vengan a poner la cara a un pueblo que les está haciendo el llamado y que ellos tienen todo el deber, porque no es ni siquiera pedirle, es exigirle que vengan a cumplir con su deber. Y cuando hablo de que hablen con la verdad, es que le digan si piensan desarrollar un proyecto minero, que le digan a uno que va a haber desplazamiento, que se va a atentar contra nuestros usos y costumbres, que se va a acabar la cultura, que no vamos a tener agua, que se nos va a dañar toda la purificación del aire porque se nos va a contaminar todo, que ya la cultura la vamos a perder totalmente, que nos digan que va a haber desarraigo. Esa verdad se la exigimos al Estado colombiano. Y ahora, para terminar nuestro tiempo, vamos a dedicarles una canción que nació en estos días, y claro que nació allá en ese entorno del manantial, que se llama Justicia, porque justicia es lo que le exigimos nosotros también al Estado. Aquí estoy yo, aquí estás tú, dispuesto a empuñar las banderas, a defender a mi pueblo, que me inspira Dios, me da la luz. Tengo la fortaleza del Guajiro, a defender nuestro suelo. La última parte fértil que tienes, no las quieren quitar. Quieren que todo tu suelo sea estéril y de vaina te dejan el mar. La última parte fértil que tienes, no las quieren quitar. Quieren que todo tu suelo sea estéril y de vaina te dejan el mar. Dejen mi manantial, que no se mete con nadie, más bien lo deben cuidar con toditos sus paisajes. Más bien lo deben cuidar con toditos sus paisajes. Justicia, justicia pa' mi Guajira, justicia es lo que exige mi pueblo. Justicia, justicia pa' mi Guajira, justicia es lo que exige mi pueblo. No dudo que habrá justicia divina con todo aquel que te está oprimiendo. Justicia, justicia pa' mi Guajira, justicia es lo que clama mi pueblo. Muchísimas gracias, don Hugues, muchísimas gracias por esa canción tan bella. Le doy la palabra entonces a Federico. Yo quisiera decir una cosa, es que este proyecto minero integrado de carbón está pensado desde el año 2008, entonces llevan muchos años las comunidades en una incertidumbre sobre lo que va a pasar en su territorio, y eso ha generado también unas afectaciones, unos impactos que nunca son reconocidos por los estados en estos contextos, es decir, los impactos que genera antes de la extracción del carbón. Entonces, una de las recomendaciones que le hacemos al Estado es que, uno, reconozca las comunidades étnicas y campesinas que habitan este territorio, las cuales constantemente se le han negado sus derechos. Esta comunidad afrodescendiente de Cañaverales, a partir de una acción de tutela, logró que un tribunal de La Guajira lo reconociera como comunidad afro, y por ende que tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada, la cual en este momento ya ha iniciado con otras comunidades, las cuales se han desarrollado de una manera completamente asimétrica y exenta como de la buena fe, y eso pasa por la negación del acceso a la información y una participación veraz y un diálogo intercultural. Entonces, mi gran recomendación al Estado colombiano es que deje su omisión en estos escenarios de diálogo y que la consulta previa, libre e informada realmente sea
sea un escenario de debate donde los derechos de las comunidades sean tenidos en cuenta y que se requiera que exista una información profunda de lo que va a pasar en este territorio también a nivel nacional. Pues como mencionábamos un poco, este proyecto que es de gran escala está pasando muy por debajo en el ámbito de la opinión pública. Entonces es necesario que se generen grandes debates sobre cuál es el futuro de La Guajira y si nos podremos pensar por fin un futuro de la Guajira sin minería de carbón. Doctora Rosa María. Pues nuestro llamado y nuestra exigencia siempre ha sido el decirle al Estado colombiano que deje de estar feriando al país, que deje de estar mintiendo a las comunidades, que valore significativamente esas otras riquezas culturales, de agricultura, de la magia que tiene este territorio y sobre todo que atienda urgentemente a lo que es la necesidad de transiciones justas y en vez de estar dándole paso a nuevos proyectos que van a generar mayor devastación, deberías estar concentrándose en estas transiciones, concentrándose en cumplir con las múltiples sentencias que han ordenado que se solucionen todos estos problemas gravísimos que ya la minería le ha dejado a La Guajira. Es un poco eso y por supuesto también a los órganos de control para que pues sean respetuosos también de las voces de las comunidades. Hay una situación que nos dejó muy preocupados y es cuando a la gente se le dice que si no se someten a esos procesos de consulta previa, libre e informado bajo abusos y bajo asimetrías y bajo desinformación, entonces simplemente el Estado va y aplica el test de proporcionalidad, que es un absoluto engaño y que es también ese desconocimiento a la autonomía, a la soberanía de estas comunidades y al pensarse un país distinto, respetuoso del buen vivir que ya estas comunidades tienen y hacen referencia a todo lo que Hugues nos compartía. Es la doctora Rosa María Mateus Parra, que junto a Juan Federico Giraldo y a Hugues Leonardo Martínez se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Hey, Orlando, coge la guitarra, como le vamos a reñar. Doctor Luis Alonso Colmenares, escuche esto, compadre mío. La Guajira es una dama reclinada. Mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Doctora Rosa María, ¿qué tarea nos deja? Bueno, pues creo que una buena tarea sería el conocer de este proceso de defensa del manantial Cañaverales, de poder conocer a sus gentes y esto ahora lo podemos hacer a través de las redes, a través de escuchar las canciones de Hugues, de llenarnos de ese sentimiento de resistencia. Doctora Rosa María, como siempre un honor haberla tenido en Banca del Parque Radio. Gracias, Marisol, el honor es nuestro. Don Hugues Leonardo Martínez, ¿qué tarea nos deja? Bueno, la tarea que les dejo es también conocer más a fondo lo que es nuestro pueblo, conocerlo y eso lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y a través de consultar a algunos habitantes de Cañaverales. Pero también les dejo como tarea tener mucha solidaridad con nosotros, solidaridad en ayudarnos a difundir todo este proceso, en ayudarnos a exigir que cumplan con las obligaciones del Estado. Don Leonardo, un gusto haberlo tenido, una alegría que se hubiera sentado en nuestra banca. Gracias por su música, gracias por su presencia y que ojalá cuente siempre con esta banca del parque para lo que puedan hacer en la defensa de los derechos de su territorio. El honor es para mí, muchas gracias. De verdad que esto se lo contaré a toda mi comunidad. Un honor para nosotros estar en el programa de la hermana de nuestro Jaime Garzón. ¿Te puedo cantar un verso de una vez? Vamos a cantarte. Desde tierra provinciana, por eso es que yo les digo,
Jaime Garzón sigue vivo, pero a través de su hermana. Jaime Garzón sigue vivo, pero a través de su hermana. Muchísimas gracias, su merced. Federico, ¿qué tarea nos deja? Bueno, les dejo a toda la audiencia la tarea de seguirse informando sobre los proyectos extractivos que se están desarrollando en el departamento de La Guajira, sobre todo para lo que decía Hugues, abrazar a las comunidades en la defensa de estos territorios y dar cuenta de que no son territorios vacíos ni territorios sacrificables. Igualmente a pensarnos colectivamente alternativas al modelo minero energético pues, que se desarrolla en el norte, en el Caribe especialmente. Federico, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Pues fueron Juan Federico Giraldo, sociólogo, investigador del equipo de interculturalidad del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, acompaña a comunidades étnicas y campesinas del sur de La Guajira en procesos de exigibilidad de derechos en contextos extractivistas. Hugues Leonardo Martínez, cantautor de Cañaverales, Guajira, líder y defensor de los territorios, y la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada defensora de derechos humanos, coordinadora del Eje Territorio y Derechos Colectivos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.